¿A qué hora te levantas normalmente entre semana? Me levanto a las 6:30 de la mañana. ¿Te cuesta levantarte tan temprano? Un poco, pero ya estoy acostumbrada. Yo me levanto a las 7. ¿Qué haces primero cuando te despiertas? Primero me ducho y luego me visto. Yo me lavo la cara y preparo el desayuno. ¿Desayunas en casa todos los días? Sí, siempre desayuno en casa. ¿Qué sueles desayunar? Pan, fruta y un café. Yo a veces no desayuno mucho. Eso no es muy sano. Lo sé, pero tengo poco tiempo. ¿A qué hora sales de casa? Salgo de casa a las 8 menos cuarto. ¿Vas al trabajo en autobús o en moto? Voy en autobús porque es más cómodo. Yo voy a la universidad en moto. ¿A qué hora empiezan tus clases? Empiezan a las 9 de la mañana. ¿Comes en casa o fuera al mediodía? Normalmente como en la cafetería. Yo llevo comida de casa. ¿A qué hora terminas de trabajar? ¿A qué hora terminas de trabajar? Yo termino las clases a las 4. ¿Qué haces por la tarde? Descanso un poco y estudio. Yo voy al gimnasio 2 veces por semana. Eso está muy bien. ¿Cenas temprano o tarde? Ceno sobre las 7:30. Yo ceno más tarde, a las 9. ¿Qué haces antes de dormir? Veo un poco la televisión o leo. Yo miro el móvil y luego me duermo. ¿A qué hora te acuestas normalmente? Me acuesto a las 11, más o menos. ¿Eres más activa por la mañana o por la noche? Creo que soy más activa por la mañana. Yo soy todo lo contrario. ¿Te cuesta levantarte temprano? Sí, por la mañana estoy muy cansado. Yo me levanto temprano sin problema. ¿Qué haces normalmente por la mañana? Me levanto, me ducho y desayuno tranquila. Yo hago todo muy rápido. ¿Desayunas bien por la mañana? No mucho, solo tomo un café. Por la mañana tengo más energía. Yo no tengo energía hasta el mediodía. Entonces, ¿prefieres la noche? Sí, por la noche estoy más tranquilo. ¿Qué haces normalmente por la noche? Ceno, descanso y veo la televisión. Yo por la noche estudio un poco. Yo no puedo estudiar por la mañana. A mí me cuesta estudiar por la noche. Por la noche me concentro mejor. Por la mañana pienso con más claridad. ¿Haces ejercicio por la mañana? Sí, a veces camino antes de ir a trabajar. Yo hago ejercicio por la noche. Por la mañana tengo menos tiempo. Por la noche tengo más tiempo libre. ¿Usas mucho el móvil por la noche? Sí, demasiado. Yo intento no usarlo antes de dormir. Por la noche me acuesto tarde. Yo me acuesto temprano. ¿Duermes mejor por la noche? Sí, porque estoy cansada. Yo me duermo tarde, pero duermo bien.
Entonces tenemos hábitos muy diferentes. Sí, pero cada uno tiene su ritmo. Lo importante es sentirse bien. Exacto, por la mañana o por la noche. Cada horario tiene sus ventajas. ¿Tus fines de semana son muy diferentes de los días de semana? Sí, son bastante diferentes. ¿En qué sentido? Entre semana me levanto muy temprano. ¿Y el fin de semana? El fin de semana me levanto más tarde. Yo también duermo más los fines de semana. Entre semana siempre tengo prisa. Sí, por la mañana todo va rápido. El fin de semana estoy más tranquila. ¿Desayunas diferente los fines de semana? Sí, desayuno más despacio. Yo a veces desayuno fuera. Entre semana casi nunca tengo tiempo. ¿Trabajas los fines de semana? No, normalmente no trabajo. Yo tampoco trabajo el sábado. ¿Qué haces normalmente el sábado? Salgo con amigos o descanso en casa. Yo paso tiempo con mi familia. Entre semana casi no veo a mi familia. El fin de semana comemos juntos. ¿Haces deporte los fines de semana? Sí, a veces camino por el parque. Yo no hago deporte entre semana. El fin de semana tienes más tiempo. Exacto. No tengo horarios estrictos. ¿Te acuestas más tarde el fin de semana? Sí, me acuesto bastante tarde. Yo intento acostarme a la misma hora. Entre semana estoy más cansado. El fin de semana puedo descansar mejor. ¿Te gusta más el fin de semana? Sí, porque tengo más libertad. A mí también me gusta más. Pero el lunes siempre llega rápido. Sí, el fin de semana pasa volando. Por eso intento disfrutarlo. Cambiar la rutina es importante. Sí, ayuda a sentirse mejor. ¿Qué haces normalmente antes de irte a dormir? Primero me lavo la cara y me cepillo los dientes. Yo hago lo mismo. Después preparo la ropa para el día siguiente. Yo prefiero hacerlo por la mañana. Así duermo más tranquila. ¿Usas el móvil antes de dormir? No mucho. Intento no usarlo. Yo a veces miro mensajes. Eso puede afectar al sueño. Lo sé, pero es una costumbre. ¿Lees algo antes de dormir? Sí, leo un poco para relajarme. Yo también leo, pero poco tiempo. ¿A qué hora te acuestas normalmente? Me acuesto sobre las 11. Yo me acuesto un poco más tarde. ¿Tienes algún hábito especial antes de dormir? Sí, escribo un diario. ¿Escribes un diario todos los días? Casi todos los días. ¿Por qué escribes un diario? Porque me ayuda a pensar y a recordar el día. Eso es interesante. Además, me siento más tranquilo. Yo no escribo un diario. ¿Por qué no? Porque me da pereza escribir. Puedes escribir solo unas líneas. Tal vez lo encante. Es un buen hábito antes de dormir. Sí,
Parece relajante. Después de escribir, me duermo rápido. Yo necesito silencio para dormir. Yo también apago la luz temprano. Dormir bien es muy importante. Sí, ayuda a empezar bien el día siguiente. Por eso cuido mis hábitos por la noche. Cada persona tiene su rutina. Lo importante es descansar bien. ¿Qué haces justo después de despertarte? Me levanto y voy al baño. ¿Te lavas la cara primero? Sí, me lavo la cara y me cepillo los dientes. Yo hago lo mismo cada mañana. Me gusta sentirme limpia desde temprano. A mí me ayuda a despertarme mejor. ¿Por qué crees que es importante? Porque así empiezo el día con energía. Después de eso, ¿qué haces? Después barro la casa. ¿Barres la casa todos los días? Sí, casi todos los días por la mañana. Yo no barro todos los días. En mi casa es una costumbre. ¿De dónde viene esa costumbre? De mi madre. ¿Tu madre barre la casa cada mañana? Sí, siempre lo hace muy temprano. ¿Y por qué lo hace? Porque le gusta que la casa esté limpia. Eso influye mucho en ti, ¿no? Sí, crecí viendo eso cada día. Entonces aprendiste ese hábito. Exactamente. ¿Te sientes mejor después de barrer la casa? Sí, me siento más tranquilo. Yo me siento mejor cuando todo está ordenado. Barrer me ayuda a pensar con calma. No es solo limpiar, es una rutina. Sí, una rutina que viene de mi familia. ¿Crees que seguirás haciéndolo en el futuro? Sí, creo que sí. Porque ya es parte de ti. Exacto, forma parte de mi día. Es bonito tener hábitos así. Sí, me recuerdan a mi madre. Los hábitos familiares son importantes. Nos influyen más de lo que pensamos. Y nos acompañan toda la vida. ¿Dónde comes normalmente entre semana? Normalmente como en casa. ¿Cocinas tú misma? Sí, casi todos los días. Yo suelo comer fuera. ¿Por qué comes fuera tan a menudo? Porque no tengo mucho tiempo para cocinar. Lo entiendo. A mí también me pasa a veces. ¿Qué sueles comer en casa? Comida sencilla, como arroz y verduras. Yo como mucho en restaurantes pequeños. ¿Te gusta más comer fuera que en casa? A veces sí, es más cómodo. Para mí, comer en casa es más sano. Sí, la comida casera suele ser mejor. Además, es más barata. Eso es verdad. ¿Desayunas en casa o fuera? Siempre desayuno en casa. Yo también. Es más tranquilo. ¿Y el almuerzo? A veces como en casa y a veces fuera. Yo casi siempre como fuera al mediodía. ¿Con quién comes normalmente?
Con compañeros de trabajo. Yo suelo comer sola en casa. ¿Cenas siempre en casa? Sí, casi nunca ceno fuera. Yo ceno fuera los fines de semana. Eso está bien para cambiar la rutina. Sí, no me gusta comer fuera todos los días. Yo intento comer en casa Lo más posible. Porque es más saludable. Exacto, no. Pero a veces comer fuera es práctico. Todo depende del tiempo y del trabajo. Sí, cada persona tiene sus hábitos. Lo importante es comer bien. Y no saltarse las comidas. Eso ayuda a sentirse mejor cada día.